Hola, hola. Muy buenas tardes a los participantes de este programa de diplomado. Un gusto saludarles. Crispín Ticona, desde Sucre. Entonces vamos a tener nuestra segunda sesión. A ver cuántos estoy viendo todavía. Creo que no están. Esperaremos unos 2 minutos más, por favor. Luego arrancamos. Muy bien. Arrancaremos entonces. A ver, ¿cuántos están en sala? Por favor, pueden decir su nombre, desde dónde, a ver cuántos tenemos, cuántos maestros y maestras. Dicen buenas tardes, soy ¿Cómo está? Marta Buenas Beatriz tardes. Rudo, desde Santa Cruz. Santa Cruz, un saludo para Santa Cruz. ¿Cómo está? ¿Está lluvioso por Santa Cruz o nada? Nada, dicen, ya un poco Uh, llovió, ahora está haciendo calor. Ay, caramba. Por acá, gracias a Dios, está nublado. Esperemos que esa lluvia llegue a Santa Cruz. Ya, pero creo la humareda debe estar menos ya, ¿no? Sí, ya no hay humo, por si acaso. Qué bueno, qué bueno. Eso es una gran noticia para nosotros. Muy bien, vamos a entonces empezar. A ver, el día de ayer habíamos hablado un poco sobre cuestiones conceptuales que tienen que ver con una educación inclusiva que hoy nuestro sistema educativo plurinacional, la normativa, la cuestión política del Estado están dando mucha importancia, ¿no? Mucho énfasis en estos aspectos que en estos días, que en estos últimos años lectivos le están dando importancia a una educación que antes era olvidado. Habíamos recordado un primer momento donde estas personas con algunas discapacidades no eran tomadas en cuenta por diferentes razones, ¿no? Religiosas, médicas, inclusive se decía en un momento que eran una maldición, pero poco a poco esto se ha ido superando. Hoy en día vamos a conversar, vamos a hablar nosotros específicamente en el sistema educativo plurinacional de una inclusión educativa. Por eso que ahora vamos a tratar el tema de adaptaciones curriculares. Por supuesto, es un tema que se ve desde diferentes ángulos, pero nosotros lo vamos a dar algunas pautas que, por supuesto, cada maestro es una metodología, eso lo sabemos muy bien, que puede adecuar de acuerdo al nivel, a la modalidad con la que trabaja, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas pautas por los tiempos que también nos dan el programa para por lo menos dar algunas sugerencias cómo se puede trabajar, ¿no? Y a la finalización vamos a tocar algunos instrumentos que nos permitan detectar esos signos, ¿no? En algún momento tal vez podemos nosotros aplicar a nuestros estudiantes y nos ayuden de verdad a tener una información, datos que nos permitan apoyar oportunamente. Lo que queremos es eso, ¿no? Como nuestros estudiantes eh, después de aplicar estos instrumentos podemos conocerlos más. Creo que eso es la tarea del maestro, ¿no? Identificar, conocer, comprender las características de nuestros estudiantes. Y eso creo es el objetivo de este módulo también, ¿no? Entonces, el día de mañana los vamos a subir ya la pregunta para el foro y la tareita, ¿no? Creo que están trabajando generalmente por mapas conceptuales o un resumen de lo que vamos a hablar y de las diapositivas que les vamos a subir al grupo pueden trabajar, ¿no? Entonces, arrancaremos de esta forma, por favor. A medida que se vayan sumando a la sala virtual,
seguramente van a ir ya poco a poco comprendiendo también de qué estamos conversando. Muy bien, entonces la unidad temática está denominada Elementos Conceptuales de las Adaptaciones Curriculares. En esta parte vamos a ver cómo se entiende este término de adaptación, ¿no? De adecuación. Hay una pequeña diferenciación, pero sin embargo nosotros vamos a ver cómo trabajamos esta parte. Entonces, cuando hablamos específicamente de adecuaciones o adaptaciones, vamos a decir que adecuación, ¿no? Vamos a entender como la acción y el efecto de adecuar, ¿no? De acuerdo a la necesidad o potencialidad del sujeto, ¿no? Este término sujeto debemos ir familiarizándonos, puesto que nosotros como estudiantes, como maestros, como comunidad, somos una comunidad donde nos sujetamos, donde nos apoyamos, decíamos el día de ayer, ¿no? Por eso que vamos a seguramente recalcar en varias oportunidades este término de sujetos, ¿no? Comprendido de esa forma, que una comunidad es la suma de partes que son sujetos que se apoyan constantemente en el logro de objetivos comunes, ¿no? Entonces, adecuación centrado en las necesidades y potencialidades de los sujetos, en este caso del beneficiario directo, que son los estudiantes. Mientras que adaptación, lo vamos a ver, las estrategias utilizadas, o sea, a esa necesidad, ¿qué estrategias necesitan nuestros estudiantes? Por eso dice que acá la adaptación curricular se refiere a las estrategias utilizadas en las tareas educativas, ¿no? Estas respuestas a esas necesidades a través de las estrategias, ¿no? Entonces, esa comprensión, por supuesto que son tan complementarias, pero no son similares, no son iguales, ¿no? Cada uno tiene un aspecto que delimita su conceptualización, ¿no? Entonces, para arrancar, comprenderemos eso, por favor. Cuando hablamos ya de estas adecuaciones de los elementos que nosotros vamos a trabajar como adaptaciones, por ejemplo, vamos a ver los elementos de acceso al currículo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos nosotros debemos tomar en cuenta? Ni siquiera nosotros simplemente, ¿no? Sino toda la comunidad, porque decíamos el día de ayer y lo recalcamos que nosotros somos una comunidad. Por eso en la 1565 se daba mucho énfasis a la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, hoy se habla de una comunidad donde es la suma de las partes, ¿no? Donde participan padres de familia, estudiantes, directivos, autoridades superiores, etcétera, etcétera. Entonces, todos con un solo fin, de mejorar lo que ayer hemos dicho de la calidad educativa, ¿no? Que tome en cuenta esta calidad en varios elementos, ¿no? Algo, una cuestión económica, una cuestión social, una cuestión de infraestructura, de relación con la comunidad. Todos esos elementos hacen que la calidad educativa se pueda ir mejorando, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos tomamos en cuenta en esta primera parte? A ver, las adaptaciones curriculares de acceso al currículo, ¿no? ¿A qué se refiere? Requieren una serie de medios, recursos o ayuda que permita facilitar los procesos en el logro de los objetivos. Aplicable a estudiantes con discapacidad, ¿no? Ayer habíamos un poquito clasificado qué tipos de discapacidad existen, ¿no? La sensorial, las personas sordas, las ciegas y las motoras, ¿no? Otro aspecto, cuando hablamos de acceso al currículo, los espacios físicos, materiales de comunicación y, por supuesto, la misma comunicación a través de códigos diferentes, ¿no? Hemos dicho que si son personas, por ejemplo, sordas, tendríamos que tener la oportunidad, por lo menos, de conocer aspectos básicos de LCD. Si son personas ciegas, los que trabajamos ahí tendríamos que tener por lo menos conocimiento básico sobre la comunicación, sobre la escritura braille. Entonces, creo que de esa forma podemos responder a esto que llamamos de adaptaciones al acceso al currículo, ¿no? Tomando en cuenta todos estos elementos que hemos ido nombrando, describiendo. ¿Por qué nombramos esto y por qué hacemos mucho hincapié en estos aspectos de acceso al currículo? Porque si nosotros vamos a comprender y vamos a adecuar
vamos a adaptar. Por supuesto, le vamos a dar oportunidad a las personas que tienen discapacidad a tener mejores oportunidades de aprender, ¿verdad? Si a una persona sorda, nosotros fácilmente nos comunicamos a través del LCD, por supuesto, la persona, el estudiante, también nos va a comprender lo que estamos haciendo. Pero si desconocemos, mira, es terrible, ¿no? Si a nosotros, si fuésemos un ejemplo así bien figurativo con nosotros mismos, si nos vienen a dar un seminario, un taller, una persona que habla puro inglés, miren los resultados, ¿cómo sería? Entonces creo, nosotros también debemos practicar esa empatía que nos permita reflexionar, ¿no? Si es cierto, no es obligatorio, pero es un deber de los maestros, si tenemos este tipo de personas con algunas discapacidades, tener la oportunidad de prepararnos un poquito más para responder a ese derecho que tiene la educación. No, no es un regalo, más al contrario, creo que debemos cumplir con nuestra labor. Otro aspecto, las adaptaciones curriculares simplemente, son los diferentes ajustes que se realizan a los elementos curriculares. Si en el anterior hablamos de materiales, de estrategias, de cuestiones físicas, de comunicativas, acá son elementos ya netamente curriculares. Por eso ahí nos nombran, por ejemplo, los objetivos, los contenidos, las metodologías y la evaluación, ¿no? Entonces, si tengo una persona sorda, un estudiante sordo, si el objetivo para la mayoría o lo que estaba prescrito en los planes y programas era, qué sé yo, recitar o declamar una poesía, entonces tendríamos que adecuar a la discapacidad que tiene este estudiante, ¿no? Entonces, los contenidos igual tendríamos que nosotros ver cómo podemos hacer que el estudiante llegue a comprender lo que estamos enseñando con los demás. Igual en las metodologías, ¿no? O sea, aplicar metodologías acordes a esa necesidad que tienen los estudiantes con esta discapacidad. Y por supuesto la evaluación, ¿no? Creo que lo conocemos todos, donde hay una gráfica donde el maestro dice, a ver, para que les evalúe de buena forma, todos deben trepar al árbol, ¿no? Y sus participantes son un pez, si no me equivoco, una víbora, un toro, no sé, diferentes animales, pero la consigna de evaluación es una para todos. Y esa gráfica es tan importante donde nos permite comprender que no todos tienen las mismas habilidades, capacidades para realizar una tarea. Mire, entonces estamos reflexionando, creo que de eso se trata estos programas de posgrado, de ver y valorar cuán importante es nuestro rol como maestros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cada día mejorar? Si es cierto que alguien decía con mucha razón, nadie nace sabiendo, pero creo que también es un desafío nuestro de poder comprender, de poder aprender estrategias, indagar estrategias, ¿no? ¿Por qué no compartir estrategias si algo me salió bien? ¿Por qué no compartir con un compañero, con un colega maestro, ¿no? Entonces, a eso vamos a comprender cuando hablamos de estas adaptaciones curriculares netamente, ¿no? A elementos del currículo que tienen que ver con objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Cuando hablamos de grado de significatividad de la adaptación, ¿no? Como su nombre lo dice, o sea, ¿qué tanto podemos adecuar, en otras palabras, ¿no? Adaptaciones curriculares no significativas. En los últimos tiempos creo que esto han ido cambiando, pero para una comprensión más sencilla, vamos a describir esta parte como cuando se realizan los ajustes a las actividades no fundamentales del currículo, ¿no? Entonces, por eso está diciendo no significativo, o sea, no muy drásticas, no muy relevantes, podríamos decir en sus palabras, ¿no? Otro aspecto dice actividades complementarias, ¿no? Diferentes estrategias. Adaptar en la formulación de objetivos, ¿no? Lo que antes decíamos, por ejemplo. Entonces, nosotros como maestros, si tenemos estos estudiantes, tendríamos que ver la posibilidad de que podamos hacer esta adaptación, ¿no? Tomando en cuenta qué tipo de estudiantes con alguna discapacidad, con alguna dificultad tengamos, podemos nosotros hacer esta adaptación. Otro aspecto nos dice
no se eliminan los aprendizajes más esenciales, algo importante, ¿no? No por el hecho que son personas que tienen alguna discapacidad, lo vamos a minimizar, qué sé yo, a ver un ejemplo así rápido. Si tenían que aprender la numeración hasta 10.000, no, pero el hecho de que tenga alguna discapacidad lo vamos a hacer solamente aprender hasta 1.000, ¿no? O sea, son aprendizajes esenciales graduados para cada curso, para cada año de formación. Entonces, eso nos dice acá, ¿no? No debemos nosotros eliminar esos aprendizajes más esenciales, ¿no? Entonces, tendríamos que nosotros como maestros ver las estrategias que le permitan alcanzar esos objetivos, esas competencias, esas habilidades, para que también estén a la par de sus compañeros, ¿no? Y además dice acá, para la promoción, por supuesto, ¿no? Y es algo muy importante, porque si minimizamos en la gradualidad de la complejidad de los contenidos, para el curso superior no van a tener las mismas competencias, ¿no? Los mismos conocimientos. Entonces, nos dicen acá que debemos tomar muy en cuenta eso. Y en esta parte, para cerrar, dice, se puede otorgar mayor tiempo en logro de objetivos. Por supuesto, ¿no? Si van a ser personas que tienen alguna discapacidad intelectual, sobre todo, seguramente van a tener que repetir muchas veces más que los otros para que logre los objetivos, ¿no? Para que logre esas competencias, esas habilidades. Por eso es importante tomar en cuenta esta última parte, ¿no? Mayor tiempo, dedicarlos mayor tiempo. También nos habla sobre adaptaciones curriculares significativas ya, ¿no? Lo anterior eran no significativas. Esta parte ya vienen las significativas, que se entiende como que se realizan modificaciones sustanciales, ¿no? Por eso dice significativas, ¿no? O sea, de importancia, ¿no? Relevantes, en otras palabras, ¿no? En los elementos del currículo. A la larga pueden tener repercusión en la promoción, por supuesto. Acá ya nos dice que debemos hacer esas modificaciones sustanciales. En el mismo ejemplo, ¿no? Si tenían que aprender hasta 10.000 y lo hacemos 1.000 nomás, por supuesto, para la promoción, para el año, para el grado siguiente superior, no van a tener las mismas capacidades, ¿no? Entonces, esto repercute. Esto un poquito a veces puede también perjudicar, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas cuestiones que nos anotan en esta parte. Otro, se pueden priorizar áreas de conocimiento, ¿no? Seguramente en esta parte, cuando estos estudiantes ya tienen alguna alteración, alguna discapacidad un poco, qué sé yo, de grave a profunda, seguramente está dedicado a ese tipo de personas, ¿no? Entonces se puede priorizar áreas de conocimiento, por supuesto. Sustituir diferentes criterios de evaluación, ¿no? Se pueden incluir contenidos de otros grados y niveles. Entonces, seguramente con las estrategias, con los materiales, podemos nosotros muchas veces no llevar, qué sé yo, un contenido con todos los elementos que generalmente se puede llevar con todos los otros subcontenidos o algunas actividades que los demás están cumpliendo, pero debemos priorizar, dice, ¿no? Entonces, viendo, por supuesto, siempre la discapacidad que tienen, las dificultades que tienen nuestros estudiantes, ¿no? La eliminación de elementos es la última opción, ¿no? Debiendo ser muy flexionada, ser compartida. Entonces, en el caso de una persona con alguna discapacidad motora, por ejemplo, si decimos saltos, imposible, ¿no? Entonces debemos eliminar estos elementos como última opción. ¿Por qué? Porque no va a poder, porque tiene esa discapacidad. Entonces tenemos que ver otros aspectos, ¿no? De observación, que haga una descripción, no sé, pero que comprenda que los saltos, qué sé yo, largo, alto, tienen sus beneficios, que desarrolle estas actividades, ¿no? Pero sin hacer que ellos sean protagonistas de estas actividades. Por eso dice eliminación. Entonces, un elemento muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando hablamos de estas adaptaciones, vamos a entender que son un proceso
de toma de decisiones tendientes a ajustar una respuesta, ¿no? Acá nos vuelve a repetir nuevamente, nosotros, los maestros, somos los indicados en hacer este ajuste como respuesta a la necesidad que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Por eso, anoche decíamos cuán importante es conocer inclusive la cultura de nuestros estudiantes, ¿no? Las formas de vida que han tenido para atender a esa diversidad, ¿no? Si nosotros conocemos, por supuesto, vamos a adecuar, ¿no?, nuestra actuación, nuestra planificación, los materiales a lo que son nuestros beneficiarios directos de la educación. Y eso es muy importante que debemos tomar en cuenta como maestros, ¿no? Con el fin de poder asegurar, dice, una formación integral y holística y su progreso en relación a los objetivos establecidos en el currículo. Y qué lindo sería que nuestros estudiantes sean, a ver, por decir, ¿no?, de un solo corte, no todos iguales, ¿no? Y eso sería una facilidad para el maestro, ¿no? Pero la realidad no es esa, ¿no? Está presente esa diversidad cultural, está presente esa interculturalidad que nuestro Estado reconoce desde nuestra primera ley, ¿no? Desde la Constitución Política de Estado. Tienen pleno derecho a la educación. Por lo tanto, somos nosotros quien debemos hacer esta respuesta diferenciada a estos estudiantes. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Dice ahí, ¿no? Estamos repitiendo esta parte y dando mucho énfasis en las estrategias. Nosotros como maestros somos los llamados en seleccionar, en indagar, en conocer estrategias para cada uno de estos estudiantes que tenemos como beneficiarios directos de la educación. Los procesos, ¿no? Creo que nosotros como maestros tenemos esa suficiente capacidad de poder hacer este desarrollo de las sesiones de acuerdo y respondiendo a esa diversidad cultural que tenemos en clase, que son nuestros estudiantes. Otro aspecto importante, no hay receta, por supuesto, ¿no? Creo que hasta quien les habla, ¿no? A veces decíamos, ¿cómo hacemos? Pero no tiene un modelo, nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Queremos siempre un modelo donde nosotros podemos hacer algunos cambios, pero creo que hoy este nuevo modelo, no nuevo modelo ya, no se acostumbra a decir, mil disculpas, el modelo educativo sociocomunitario y productivo nos da la oportunidad de trabajar un poco más abierto, hay una flexibilidad que nos permita responder, ¿no? Por eso los que hicieron Profocom, por ejemplo, sistematizaron estas intervenciones, ¿no? O sea, en una parte cuando en ese proceso había de aplicación, por ejemplo, han sistematizado y seguramente que ha habido muchas producciones escritas que valen la pena que sean socializadas. Creo que hay esa intención desde el nivel central del ministerio. Que debe haber buenos maestros que han tenido muy buenos resultados. Y eso creo que debemos conocer también para ir mejorando nuestro glosario de estrategias, de dinámicas y que nos permita a nosotros también pues enfrentar alguna dificultad cuando tengamos como maestro en el desempeño, ¿no? Y finalmente los ajustes, ¿no? Ya habíamos dicho que estos ajustes se realizan tomando en cuenta a los estudiantes, ¿no? ¿Qué discapacidad tienen? Si tienen una discapacidad motora, por ejemplo, entonces el objetivo, los materiales, nosotros como maestros tenemos la obligación de ajustar a la persona o al estudiante que tenga estas discapacidades, ¿no? A ver, los elementos que se adaptan, ¿no? En color verde. Adaptación, lo que habíamos dicho, del acceso al currículo, ¿no? Y otro, la adaptación curricular. Al lado derecho de ustedes también, de la pantalla, en color rojo, dice grado de significatividad de la adaptación. Adaptaciones no significativas y significativas, ¿no? Entonces, esta clasificación también nos permite ver cómo son los elementos que podemos trabajar de adaptación, de acceso al currículo y al mismo currículo, ¿no? Y en la parte derecha, cómo nosotros podemos trabajar las significativas y las no significativas, ¿no? Cada uno de ellos hemos ido describiendo y ustedes pueden en la práctica ver cuáles de ellos aplicamos, ¿no? Que sea la significativa,
qué sé yo, adecuando o en último caso suprimiendo alguna actividad y eso a partir de su realidad, del trabajo donde ustedes como se desarrollan como maestro, pueden ustedes adecuar. Aquí tenemos una gráfica muy interesante y justamente este es el proceso que ha ido evolucionando, yo diría también esto lo que hoy llamamos como inclusión, ¿no? En la parte izquierda, donde la mayoría de los círculos pequeños están de color plomo y a sus alrededores diferentes colorcitos, ¿no? Había una exclusión, ¿no? En la mayoría de los casos no existía, no tomaban en cuenta estas personas diversas, ¿no? Y especialmente a estas personas con alguna discapacidad. Entonces, esa gráfica nos debe permitir reflexionar bastante, pese que por el modelo, por la comprensión de hace 500, 600 años, se entendía a las personas con alguna dificultad, con alguna discapacidad de esta forma. Por eso, en la parte inferior dice exclusión, ¿no? Pero esto ha ido mejorando. En la parte central tenemos esa gráfica donde ya las personas de diferentes colorcitos, ¿no? Están en un solo sector, ¿no? Están en los diferentes círculos. Entonces, a esto se ha llamado integración. Se los integra, pero no son reconocidos, o sea, no hay una respuesta tanto educativa, social, económica, que les permita comunicarse libremente con los demás, ¿no? Están siendo reconocidos, están ahí, los agrupan, ¿no? Y finalmente, en la parte derecha, ahí podemos ver en la parte inferior que dice inclusión. Entonces, creo que debemos practicar esta forma, este enfoque, ¿no? Esta metodología, estos procesos que nos permitan ser parte y hacer parte de que ellos sean parte de los procesos educativos de los, entre comillas, normales, ¿no? Creo que son personas, si tienen alguna discapacidad, pero creo que podemos nosotros trabajar para que ellos también se desarrollen de forma integral lo que nuestras normativas educativas buscan, ¿no? Una formación integral holística en los procesos educativos. Entonces, creo que con esta diapositiva vamos a reflexionar bastante. Lo que nosotros como maestros debemos trabajar es la parte de inclusión, ¿no? Una inclusión que reconozca al sujeto que tiene alguna discapacidad, alguna dificultad o el talento, sería como una comunidad, ¿no? Donde hay personas que son muy potenciales, personas que tienen algunas dificultades, pero ante todo son una comunidad que se apoyan en base a sus sujetos, ¿no? Entonces, esta gráfica nos permite esa reflexión. Y aquí lo hacemos con personas, inclusión e integración, ¿no? Entonces, mire cómo cuando hablamos en el lado derecho de integración, ahí están las personas, ¿no? En un círculo verde con discapacidad motora, ¿no? Seguramente visual, pero están separadas. Sí es cierto que están en el mundo o en la comunidad, como podríamos nombrarla, pero sin embargo están poquito alejados de él, del compartir con esa comunidad, ¿no? Mientras que en la inclusión estamos, ya no esa separación, sino todos están en una convivencia, lo que buscamos y buscan nuestras normativas, tanto educativas como pues, legales, una convivencia armónica, ¿no? Lo que tanto buscamos entre sujetos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, creo que a partir de esto podemos reflexionar bastante y desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Si tenemos algunos estudiantes con alguna dificultad en el aprendizaje, ¿qué hago? O sea, ¿cómo respondo yo? Constantemente debemos ir preguntándonos como maestros, ¿no? Les decía ayer por la noche que es tarea nuestra responder a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Por eso que es tan importante eso. Ahora vamos a ver con lo que les decía para poder detectar, ¿no? Un aspecto importante. Creo que lo que a veces nos falta es tener estos instrumentos que nos permitan trabajar, ¿no? Antes de ingresar a eso, me gustaría escuchar algunas participaciones para ver qué les parece
cuando hablamos de integración o cuando hablamos de inclusión, o sea, o no se puede realizar esta práctica en la realidad. Se puede dar, no se puede dar, o hay algunos factores tal vez externos, unas variables incontrolables que no nos permiten trabajar, ¿no? Les abro el micrófono, por favor, para que ustedes puedan tener tal vez algún comentario. A ver, desde la experiencia, ¿cómo se está trabajando estos dos aspectos que se ha ido poco a poco visibilizando mejor y hay las normativas que nos dicen que debemos tener una educación inclusiva? Adelante, por favor. A ver, la colega de Santa Cruz que estaba inicialmente. Sí, dicen, nuevamente, buenas tardes. Adelante. Adelante. Ya. Bueno, en educación alternativa también se nos presentan situaciones en que llegan, ¿no? Participantes, no será mucho como en lo que es regular, pero llegan y para esas situaciones lo que hacemos nosotros es buscar, ¿no? Cómo llegar al participante de acuerdo a la discapacidad o a la dificultad que tenga. Juntamente con los facilitadores vamos viendo cómo debemos llegar, cómo adaptar las estrategias, o sea, todo lo que necesita, ¿no? De acuerdo a la discapacidad o dificultad que tenga ese participante. Es importante esta temática de lo que son adaptaciones curriculares, porque más antes muchas familias escondían a sus hijos que tenían más que todo alguna discapacidad, y no así si tenían dificultad de aprendizaje. Eh, Actualmente ya no hay muchas familias que esconden, pero todavía existen familias que, o sea, no se preocupan o tienen vergüenza de dar a conocer que tienen un hijo o una hija con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, quizás aún falta sensibilizar a las familias para que puedan acceder a lo que es la educación, porque todos, a pesar de las discapacidades que tengan, pero todos tienen derecho a la educación, ¿no? Eso sería, Licen. Muchas gracias. Usted lo ha resumido muy bien y desde la realidad se vive eso, ¿no? Y lo que ayer decíamos, por ejemplo, que en un primer momento se los negaba, se los ocultaba. Mire, en la actualidad todavía está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, creo que los que estamos trabajando en educación alternativa especial y específicamente en educación especial, habría que hacer labor de concientización, no sé, campañas, y creo que también estaría desde el Ministerio de Educación hacer este tipo de concienciación a la comunidad. A ver, no sé si hay alguna otra participación, por favor, para seguir avanzando. Muy bien, seguiremos entonces. Gracias, muchas gracias. En esta parte vamos a ver algunas sugerencias de instrumentos que nos permitan valorar, ¿no? Ustedes, a ver, en esta parte, por ejemplo, donde dice características para detectar signos de alarma, pérdida auditiva. Ustedes en el costado derecho pueden ponerle, qué sé yo, siempre, a veces, nunca, o sí o no. Eso los dejo a libre criterio para que ustedes puedan ver, ¿no? Ver la forma, o en escala numérica, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. Véanlo ustedes. Yo les doy algunas pautas que nos permitan valorar estos signos de alarma en relación a la pérdida auditiva, ¿no? Muchas veces decíamos, reflexionamos el día de ayer, que a falta de algunos instrumentos podemos dejar pasar y en el futuro estas cuestiones pueden ir empeorando, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen, por ejemplo? Estos estudiantes no obedecen a instrucciones largas, ¿no? O sea, que cuando se les dice una instrucción con
varios aspectos que tienen que realizar, no obedecen, ¿no? ¿Por qué? Porque están perdiendo la cuestión auditiva, ¿no? Otro aspecto, se aísla de sus compañeros y de sus compañeras por temor a que no esté entendiendo bien, ¿no? Creo que en nuestras unidades, en todos los niveles, cuando uno se equivoca, es pecado, ¿no? Pero cuando uno actúa bien, pasa desapercibido. Y a esto quiero llegar a un ejemplo, ¿no? Que nos decía Albert Einstein. Cuando en una clase a sus estudiantes, seguramente esta historia lo han escuchado, lo han leído, ¿no? Albert Einstein a sus estudiantes les dice, voy a hacer la multiplicación del 9, ¿no? Y empieza 9 por 0, 0, 9 por 1, 9, y empieza, ¿no? Y a la finalización de esta multiplicación dice 9 por 10, ¿no? 91, dice. Y todos se ríen, ¿no? Y reflexiona, ¿no? Justamente relacionado a estos aspectos del por qué se aísla. Albert Einstein les dice a sus estudiantes, yo hice 9 multiplicaciones de 9 cantidades muy buenas y nunca ustedes me felicitaron, les dicen, ¿no? Pero me equivoqué la última y todos me critican, se burlaron de mí, ¿no? Entonces les dice, algo está comprobado, les dice, ¿no? Que cuando una persona hace tantas cosas buenas, pasa desapercibido. Pero cuando una persona, basta que se equivoque en una sola vez, es objeto de burla, de menosprecio. Y esto a veces pasa, ¿no? Por eso se aíslan nuestros estudiantes, porque no oyen bien y son objeto de burlas. Entonces es un signo que nuestros estudiantes no pueden estar escuchando, ¿no? Adecuadamente. Otro, grita excesivamente al hablar con sus compañeros. Entonces, esto también es un signo a tomar en cuenta cuando muchos estudiantes están gritando. Eh, Puede ser signo de una pérdida de la audición, ¿no? Tiende a mirar a los labios de las personas que hablan, ¿no? Ustedes saben que las personas sordas son capísimas, ¿no? En palabras populares para leer los labios. Entonces, estas personas, estos estudiantes, dice que se fijan más en los labios que está hablando la otra persona, justamente para poder interpretar. Otro, gira la cabeza cuando se le habla, ¿no? O sea, buscando el oídito que mejor habla, ¿no? Se inclina y se acerca con el oído que mejor escucha. Entonces, esto es un signo. Eso yo lo vivo, ahora lo digo con mucha experiencia, ¿no? Tengo mi ingeniero de sistemas que trabaja conmigo y cuando le hablo, no busca su lado izquierdo para acomodarse y hace como que queriendo acercarse más, ¿no? Entonces, mire, es una cuestión muy verdadera que debemos tomar en cuenta. No pronuncia bien las palabras de sonidos parecidos, ¿no? Hay una confusión en la elocución de palabras de sonidos parecidos. Entonces también esto debemos tener en cuenta. Puede ser que sea una pérdida auditiva, ¿no? Tiene problemas de relacionarse con los demás compañeros. Claro, si no lo está entendiendo bien las consignas o lo que dicen, por supuesto puede malinterpretar y inclusive tener reacciones fuertes, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta ese aspecto. Otro no responde cuando se le llama, ¿no? Muchas veces las maestras, sus compañeros lo llaman y no responden. No es porque no quiere, ¿no? Sino porque está perdiendo la audición o tiene algunas dificultades, ¿no? El ambiente ruidoso se desespera, ¿no? Entonces, a estas personas, cuando hay mucho gritería, cuando los niños, sus compañeros gritan, se desespera, ¿no? Entonces, puede ser un signo que esté el estudiante perdiendo la audición o disminuyendo en su audición, ¿no? Otro instrumento también que les traigo para que podamos en algún momento aplicar o por lo menos manejarnos con estos indicadores, criterios, como lo podemos llamar, son las características para detectar signos de alarma, razonamiento lógico, ¿no? Más relacionado con matemáticas y lo que tiene que ver con secuencialidades, ¿no? Limitaciones en la percepción, ¿no? O sea, no están comprendiendo adecuadamente unos sucesos que puedan describir fácilmente.
Otro, falta de noción de mayor, menor en los números, ¿no? Hay una confusión. Entonces, esos estudiantes necesitan un apoyo, necesitan, qué sé yo, hacer prácticas de razonamiento lógico, ¿no? Desde las actividades más sencillas podemos trabajar para que vayan desarrollando esa capacidad, esas habilidades de pronunciar, de escribir, ¿no? Eventos que nos permitan desarrollar el razonamiento lógico, ¿no? Otro, falta de noción de antes-después, ¿no? Hay estudiantes que confunden, ¿no? ¿Qué actividad hicieron antes y qué actividad hicieron después? Entonces, por eso es tan importante trabajar estos aspectos, dando como ejemplo, ¿no? Donde ellos participan, a ver, ¿qué se hizo tal fecha? Luego, ¿qué hicimos, no? Estas actividades que parecieran ser tan rutinarias y sencillas, de verdad que son tan importantes para, por lo menos, fortalecer el razonamiento lógico. Otro aspecto, dice, necesidad absoluta de concretar las operaciones, ¿no? Si realizan operaciones, qué sé yo, de diferentes problemas, tienen dificultades en concretar estas operaciones, ¿no? Más que todo cuando hay mezcla de operaciones, ¿no? Aritméticas, ¿no? Donde en un problema le presentamos suma, resta, cuestiones que les permita un poquito concentrarse, tienen dificultades justamente. Entonces, nosotros creo que somos los llamados en realizar ejercicios, explicarlos con calma, volverlos a explicar a partir de problemas concretos, ¿no? Otro de nuestras debilidades también a veces como maestro es que planteamos problemas que no son concretos, vivenciales, contextuales para el estudiante, ¿no? Entonces, como son un poco abstractas, tienen algunas dificultades. Entonces, creo que a tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Otro, inversión en la escritura de los números. O sea, esto para los primeros años, ¿no? Hacen una inversión de números. Entonces, están teniendo problemas de razonamiento lógico que nosotros debemos tomar en cuenta. Otro, inversión en el orden de las cifras de un número, ¿no? Cuando dictamos diferentes cantidades, no lo hacen en ese mismo orden, ¿no? Están los números que hemos dictado, pero en el mismo ordenamiento que deben hacer de una determinada cantidad, hay esa confusión, ¿no? Entonces, están teniendo dificultades en cuanto al razonamiento lógico, por lo tanto, nuestra tarea será buscar estrategias que les permita fortalecer, desarrollar esto que tiene que ver con esa secuenciación, con esas actividades que les permita de tener mayor seguridad en cuanto al razonamiento lógico. Otro aspecto, fallas en columnación de las cifras, ¿no? Cuando para los primeros años de primaria, por ejemplo, dictamos diferentes cantidades, en vez de alinear al costado derecho como es lo que nos han enseñado y lo que es para la suma, lo hacen al otro lado. Y otros además al centro, ¿no? Entonces, estas fallas son un indicador que no están teniendo esas habilidades, esas capacidades de razonamiento lógico. Entonces, tomar en cuenta eso, por favor. Otro aspecto, operar en orden inverso, ¿no? Eso estuve viendo, por ejemplo, en algunas escrituras, y eso pasa hasta en los jóvenes, ¿no? Las letras, escriben la F, por ejemplo, yo veía unos dos jóvenes en la SFE, escriben de abajo, ¿no? No empiezan por la parte superior, sino por la parte inferior. La G, ¿no? Mire, esos aspectos que hoy demuestran los jóvenes es que no han sido trabajadas oportunamente en educación primaria, en educación secundaria, donde debían corregirse todo ese elemento. Por eso a veces que es tan importante por lo menos tener un instrumento que nos permita conocer qué aspectos hay que trabajar para cada uno de estos aspectos, ¿no? En este caso, el razonamiento lógico. Otro nos dice las fallas en el reconocimiento y discriminación de figuras geométricas, ¿no? Hay una confusión. Entonces, también es un signo. Y las fallas de atención, ¿no? Cuando no hay una atención concentrada, una atención dirigida, podemos tener estos problemas de razonamiento lógico, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante realizar actividades que permitan fortalecer el razonamiento lógico.
Seguimos acá, nos dice imposibilidad de realizar cálculos mentales, ¿no? Por supuesto, si tiene esas debilidades, no va a poder realizar cálculos mentales, ¿no? Y eso ustedes seguramente lo han vivido hasta en nuestros jóvenes, ¿no? Es que oportunamente en los primeros años de escolaridad no se ha dado esos desafíos, esos problemas que los permitan desarrollar esas capacidades, ¿no? Entonces, tienen estas debilidades en los cálculos mentales, nos dice. Otros repetir números y las confunde, ¿no? Seguramente cuando hay repetición de números, muchas veces esto los confunde. ¿Por qué? Porque justamente en los primeros años de escolaridad, que sé yo, hasta los quinto años, cuarto años, no han tenido actividades que les permite consolidar lo que es el razonamiento lógico, ¿no? Otro, consignas largas en tareas que no cumplen. O sea, si les damos consignas largas con varias actividades en una misma consigna, no comprenden, ¿no? Entonces, hay que trabajar los maestros que estamos en los primeros años de escolaridad, dar consignas de 2 actividades, 3 actividades, justamente para desarrollar lo que es el razonamiento lógico. Otro dice, no identifica la secuencia de objetos, ¿no? Por supuesto, si tienen debilidad, no lo va a hacer. Confunde en ordenar objetos de grande a pequeño, grueso, delgado, etcétera. ¿No? Esto generalmente en los niños, ¿no? Pero es necesario tomar en cuenta, ¿no? Nosotros como papás, como tíos que somos, creo que podemos trabajar esto, no simplemente escolarizados, sino también con estos niños pequeños en la familia, que les permita desarrollar, ¿no? Y eso en el futuro, por supuesto, se va a ver fortalecido cuando en las actividades no tengan estos problemas, ¿no? Dificultades en la escritura y lectura, por supuesto, ¿no? Si tienen alguna dificultad en ordenar secuencialmente, por ejemplo, van a tener esta dificultad, ¿no? La cuesta aprender de canciones, ¿no? Por supuesto, si no, no van a comprender tanto la escritura y la lectura, no van a poder aprender las canciones, los poemas, ¿no? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta. Otro es desordenado en sus materiales escolares, ¿no? Que no ha visto hasta los jóvenes, ¿no? Entonces, podemos comprender que hay dificultades en cuanto al razonamiento lógico, porque son poco desordenados, más que todos los niños, entonces habría que trabajar en esos aspectos que le permita crear un hábito, ¿no? De orden, de disciplina, para que en el futuro estos futuros ciudadanos no tengan dificultades en cuanto al razonamiento lógico matemático. Y finalmente confunde del ayer y mañana, ¿no? Muchos niños cuando hablan dicen, mañana voy a hacer, dice, ¿no? Ayer hice, ¿no? Entonces son confusiones que no, poquito nos debe llamar la atención y buscar estrategias para que puedan comprender mucho mejor el ayer y el mañana, ¿no? Y eso les permita también realizar actividades eh, secuenciales, ¿no? Actividades que les permita desarrollar su razonamiento lógico. Como número 3 tenemos las características para detectar signos de alarma de motricidad gruesa, ¿no? Esto es más visible, ¿no? Tiene limitaciones en los juegos de arrastre. Puede tener alguna cuestión, qué sé yo, de dolor de los huesos. Entonces, podemos ver que tiene limitaciones, o sea, no quiere realizar esas actividades, ¿no? Hasta los jóvenes a veces no quieren alzar la mano porque muchas veces tienen dificultades, entonces nos permite valorar, reconocer, ¿no? Tienen dificultades al subir y bajar las gradas de forma autónoma. También puede ver signos de una cuestión relacionada a la motricidad gruesa, ¿no? Otro aspecto, tiene dificultades al utilizar lápices, crayones, pinceles, los materiales, ¿no? Seguramente al prensar con los dedos los diferentes materiales, muchos de nuestros estudiantes pueden tener alguna dificultad. Entonces, es un signo que debemos tomar en cuenta nosotros como maestros, ¿no? No escribe recto, se sale de la línea, otro aspecto importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos nosotros dedicarnos
para hacer una indagación. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe, no? Y de esa forma nosotros también pedir ayuda al equipo pedagógico que puedan hacerlo un examen, qué sé yo, si es grave, derivar, ¿no? Entonces, nosotros como maestros tenemos la obligación de ver cómo es el comportamiento de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes estudiantes. Otro aspecto nos dice, no presenta movimientos coordinados, ¿no? Eso se ve hasta en los jóvenes, ¿no? En la normal había eh, estudiantes, por ejemplo, que quieren bailar, les gusta bailar, pero son arrítmicos, ¿no? A veces eso, mire, pudiendo tal vez hacer una intervención en los primeros años de escolaridad, pero llegan a esa edad ya casi, ¿no? Hay poca probabilidad pese que se ha corregido, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en las SFEM llevan TAFI y en los TAFI, muchos de ellos, no recuerdo en qué año es, creo que es en segundo año o en tercer año, hacen coordinación artística, ¿no? Y muchos de ellos han mejorado, pero no todos, ¿no? Y creo que en los primeros años de escolaridad tendríamos mayor probabilidad de que esto se pueda corregir, ¿no? Entonces, nuestra labor es tan importante. Otro aspecto, las limitaciones motrices condicionan sus posibilidades de expresión verbal, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo un poquito de disonancia en su movimiento con su expresión, tienen dificultades, o sea, no son coherentes, ¿no? O sea, es un movimiento en la recitación, por ejemplo, que es tan armónica, ¿no? Cuando alzamos los brazos al declamar, hacemos un gesto, pero si tenemos alguna cuestión o una limitación motriz, no vamos a ser coherente con lo que se expresa, ¿no? Entonces hay que dar algunas prácticas, algunas estrategias que nos permitan trabajar este aspecto tan importante, ¿no? No es independiente para acceder a diversos espacios que le llaman la atención, ¿no? Entonces, cuando hay, por supuesto, tiene alguna dificultad o alguna malformación, por ejemplo, va a tener esta motricidad gruesa no apto para realizar alguna actividad. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta nosotros como maestros, ¿no? Otro tiene dificultad en bailar. ¿A qué ser humano no le gusta bailar, no? Entonces, los niños, los jóvenes, uf, les encanta bailar, pero podemos ver que algunos jóvenes o niños no pueden querer. Entonces, creo que debe llamar la atención para diagnosticar un poquito, indagar cuál es el motivo, ¿verdad? Dificultades en detectar su lateralidad, ¿no? Muchos niños, más que todo en los primeros años, y seguramente los jóvenes, a ver, díganlos a la izquierda, van a girar al otro lado. Entonces, mire, han tenido alguna dificultad de no practicar en los primeros años, ¿no? Y acarrean esas secuelas, yo diría, de poca práctica de lateralidad, ¿no? Y no coordinan la marcha, ¿no? Eso también se está observando hasta en los jóvenes, ¿no? Que no hay esa buena coordinación. Entonces, si oportunamente nosotros hacemos el detectar estos signos de alarma, creo que se puede intervenir oportunamente y salvar esta cuestión dificultosa que tuvieran nuestros estudiantes en cada uno de estos elementos que hemos ido nombrando. Características para detectar signos de alarma, motricidad fina, ¿no? Lo otro era grueso, era más de movimiento corporal, pero hoy vamos a ver de motricidad fina. Entonces, ¿cuáles son ellos? A ver, tiene dificultades en vocalizar con claridad las palabras, ¿no? Entonces, creo que si hay estudiantes que no tienen esta claridad, debemos nosotros buscar algunas estrategias que le permitan fortalecer, ¿no? Afinar mejor esta vocalización, ¿no? Otro, limitaciones en dar palmadas unidas, abrir, cerrar los dedos, ¿no? Estos ejercicios que parecieran ser hasta en los jóvenes, hasta en nosotros, ¿no? A ver, hagan dinámicas tan importantes cuando les pedimos que a cada
a cada canción o a cada ritmo, primeramente aplaudimos dos, después tres, después cuatro, no vamos a poder tener una misma respuesta en todos nuestros participantes, llámese estudiantes, niños, jóvenes, en educación superior. ¿Por qué? Porque justamente no se han dado estas oportunidades de actividades, de desarrollar esas capacidades en nuestros niños. ¿No? Ustedes saben que esa edad de los niños hasta los 10 años es tan importante de desarrollar todo lo que en el futuro quisiéramos que haga, ¿no? Su razonamiento lógico, su expresión, su movimiento, ¿no? Ahí está el tesoro de una persona. Yo diría, si tenemos buenos maestros de inicial y primaria, en el futuro no vamos a tener problemas. Yo sé que tenemos buenos maestros, pero ¿qué nos está faltando? Estas orientaciones que nos permitan trabajar, ¿no? Una vez que se detecten estos indicadores, estos criterios que estamos manejando, podemos trabajar, pero a veces no tenemos la oportunidad, ¿no? Esperemos que estos instrumentos sirvan de algo, ¿no? Otro aspecto, limitaciones en los dedos unidos, convertirlos en un pez, ¿no? Hoy hay tantas formas de desarrollar que Google nos trae, ¿no? Y están también en los TikTok, ¿no? Hay TikTok muy constructivos que nos permitan realizar diferentes ejercicios que permiten fortalecer nuestra memoria, ¿no? Ustedes saben que la elasticidad cerebral debe ser trabajada permanentemente, ¿no? Porque si lo dejamos descansar, no vamos a desarrollar, ¿no? Entonces tenemos que dar actividades que los desafían, actividades motivadoras para que haya esa elasticidad cerebral. Otro aspecto, no agarra bien la tijera. ¿Mm? Entonces, muchas veces hay niños que no tienen la habilidad, la capacidad para manejar bien la tijera. Entonces, hay un signo de alarma sobre motricidad fina, ¿no? No sostiene bien el lápiz de la misma forma para los primeros años. Entonces, tenemos que trabajar los que estamos en educación primaria o en educación inicial. Otro aspecto, no puede insertar el hilo a la aguja, ¿no? Y eso ocurre ahora hasta en los jóvenes, ¿no? En una ocasión trabajamos en la normal para costurar una bandera. Había jóvenes que seguramente no tuvieron la oportunidad, no son culpables, pero creo que nosotros como educadores en los primeros años debemos dar estas prácticas para que sepan hacerlo, ¿no? Otro, no pueden envolver lana, ¿no? A veces estos ejercicios de envolver la lana con la izquierda, con la derecha, mezclando, haciendo algunas formas de hacer el ovillo, creo que son ejercicios que nos permiten desarrollar muchos aspectos, ¿no? Por eso que seguramente nos están trayendo acá para que tomemos en cuenta cuando queremos nosotros trabajar la motricidad fina, ¿no? Otro, no puede trasladar agua de un vaso a otro, ¿no? Esto también se ha visto, a veces muchos son torpes, ¿no? O sea, y otros son muy cuidadosos. Mire, eso nos da signo de qué tipo de personas en el futuro pueden ser, ¿no? Entonces tenemos que ir nosotros valorando las buenas acciones de nuestros estudiantes y haciendo que los demás también puedan ser semejante a ellos, casi iguales, ¿no? Pese que nunca van a hacerlo, pero dar como un ejemplo de cómo se puede trabajar cada uno de los elementos que vamos nombrando, ¿no? Otro, no puede abotonarse los botones de su mandil o de su camisa, ¿no? Hay niños a veces y jóvenes que tienen dificultades. ¿Por qué? Porque justamente en los primeros años no se ha dado esa oportunidad de desarrollar estos aspectos que tienen que ver con la motricidad fina. Y ahora vamos a ver sobre las características para detectar signos de alarma sobre relaciones socioemocionales, ¿no? Hay muchos estudiantes, hasta en los jóvenes, que caminan solos, ¿no? Hoy con el celular peor, ¿no? Cada uno en su mundo, creo que está cerrado. Pero un signo en los primeros años puede ser que juega solo el estudiante, ¿no? Se aferran a los adultos, ¿no? Muchas veces de nuestros estudiantes se aferran a los adultos. Entonces, mire, esto es una cuestión para tomar en cuenta con relación a relaciones socioemocionales. Permanece siempre cerca de la educadora, ¿no? Muchos de los estudiantes puede haber tenido una experiencia muy mala, ¿no? Qué sé yo,
golpe, intentos de violación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos signos nosotros debemos interpretarles adecuadamente, ¿no? Para hacer una intervención o hacer una indagación. El por qué siempre se acerca al educador o al profesor. Entonces, es un signo de que nos está diciendo algo, algo está pasando, ¿no? Mientras los demás estudiantes van en el recreo o en los momentos de descanso feliz en los patios, en las canchas, hay estudiantes que se acercan a las maestras, entonces debemos interpretar adecuadamente. Otro, no juega con iguales de su mismo sexo, ¿no? Esto también me dio que debe nosotros llamarnos la atención, ¿no? A los maestros. Hay muchos, tanto mujeres como varones, les gusta jugar más con el sexo opuesto, ¿no? Entonces, también debemos tomar en cuenta y ver en qué características va demostrando cuando juega, cuáles son sus actitudes, ¿no? Y nosotros poder indagar un poquito a qué se debe esa manifestación, ¿no? Lloran frecuentemente y no se les puede calmar fácilmente, ¿no? Hay esas personas cuando empiezan a llorar y no se quieren callar. Entonces, habría que nosotros ganarnos la confianza y decir qué es lo que está pasando, ¿no? A qué se debe lo que ha llorado bastante, ¿no? Seguramente le trae un mal recuerdo, o teme algo, no sé. Entonces, mire, son signos que nos van a permitir a nosotros preocuparnos y conocer más lo que son nuestros estudiantes, ¿no? Otro, tiene limitaciones para imitar y repetir, ¿no? Otro, evita nuevas tareas, ¿no? Otro, demasiados activos, ¿no? Aquí estaría entre los hiperactivos, ¿no? Son unos, como les decíamos en las escuelas, en las estudiantes, ¿no? Son muy hiperactivos, señor. Hay que darle tareas más difíciles para que estén tranquilos, decimos, ¿no? Pero es un signo, mira, de relaciones socioemocionales. Otro aspecto, tiene dificultades para enfocarse o completar una tarea, ¿no? Si son distraídos, por supuesto, no se van a enfocar fácilmente en una sola actividad, ¿no? Entonces, van a tener, por supuesto, dificultades en la conclusión de una tarea. Se frustran fácilmente, ¿no? Cuando no logran lo que tienen, fácilmente se desmotivan, ¿no? Y no quieren realizar actividades. Por lo tanto, es un aspecto que nosotros debemos tomar muy en cuenta. También tienen dificultades para tomar decisiones, resuelven los problemas golpeando, mira, y esto no es nada bueno, ¿no? Si tenemos ese tipo de estudiantes, mordiendo, desagarrando o empujando, ¿no? Entonces debemos tomar muy en cuenta cuando estamos teniendo este tipo de comportamientos por nuestros estudiantes. Tienen pataletas o rabietas, ¿no? De la misma forma, no come, golpea a sus compañeros, ¿no? Tiene problemas de fácil reacción, ¿no? Reaccionan fácilmente y tienen problemas, golpea a sus compañeros. No respeta pertenencia de sus compañeros, ¿no? Y esto un poquito también delicado. Muchas veces si dejamos pasar a nuestros estudiantes, a nuestros niños desde los primeros años, que cuando sustraen no les digamos nada, eso se va consolidando, ¿no? Ustedes saben que la práctica hace al maestro, no sé, cada vez si los dejamos pasar, estamos corriendo un riesgo de que en el futuro pueda no sustraer cosas y ni siquiera de sus compañeros, también de los maestros en la comunidad, y esto creo que hay que cortar oportunamente. Otro, consigue en forma agresiva lo que se propone, ¿no? Como no tiene un poco cuidado en su actitud, lo consigue en forma agresiva, ¿no? A golpe. Y finalmente un rendimiento académico bajo. Claro, si es hiperactivo, no tiene buenas relaciones, además tiene problemas en relacionar con sus compañeros, por supuesto que va a tener un rendimiento académico bajo, ¿no? Acá vamos a ver signos de alarma del lenguaje, ¿no? O sea, cuando los estudiantes tienen algunas dificultades en la comunicación. ¿Cuáles son ellos? A ver, pronuncia con dificultades algunos fonemas, ¿no? Las palabras conocidas
parecidas y de su contexto tienen algunas dificultades en pronunciarlas, ¿no? Es tímido, le cuesta comunicarse con la profesora. Mire, cuando tiene estas dificultades de comunicación, seguramente la profesora no, o el profesor no va a tener la oportunidad de conocerlo. Por eso es que es tan importante tomar en cuenta si tenemos este tipo de actitudes en nuestros estudiantes, ¿no? Poca memoria. Por supuesto, si no comprende, no, si es tímido y no pregunta, no va a tener mucha retención de información en la memoria. Otro aspecto con relación a este aspecto del lenguaje, tartamudea a la hora de hablar, ¿no? Muchas veces creo que cuando uno tartamudea es porque no tiene una información clara, por el susto puede ser, por la desesperación, entonces hay que tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Otro, dificultades en la discriminación visual, ¿no? Entonces, cuando se le presenta alguna descripción, tiene muchas dificultades. No puede clasificar, no puede describir, no puede secuencialmente hacer una descripción de gráficas. Entonces, hay problemas en la discriminación visual, ¿no? Otro, se desconcentra con facilidad, ¿no? Estos estudiantes sí tienen algunas dificultades que ya hemos nombrado, como la poca memoria, problemas en la pronunciación de fonemas, confunde sílabas, por supuesto, ¿no? Va a tener dificultades, ¿no? En la retención de información, ¿no? Y se va a desconcentrar fácilmente, ¿no? Otro, no tiene claro la ubicación especial, ¿no? Esta ubicación espacial es tan importante porque nos va a permitir a nosotros por lo menos tener el cuidado de transitar, ya sea dentro del aula o fuera del aula, ¿no? Muchos estudiantes, como popularmente le decimos, son muy torpes, ¿no? Es que oportunamente, seguramente, no han tenido oportunidad de realizar actividades prácticas que les permita desarrollar esta ubicación espacial, ¿no? Entonces, es tan importante. Finalmente, confunde sonidos, ¿no? Este tipo de estudiantes que tienen problema en el lenguaje confunden los sonidos y si confunden, malentienden y si malentienden, mal actúan, ¿no? Por eso que las respuestas de este tipo de estudiantes muchas veces no va con lo que pide el maestro, con las consignas que pide el maestro, ¿no? Por lo que hay esa confusión. ¿Qué características pueden ayudar a reconocer la presencia de un posible problema de baja visión? ¿No? Acá decíamos de las personas ciegas. Pero en este caso estamos hablando de baja visión, ¿no? O sea, de una visión borrosa que no les permite ver en el marco de una normalidad, entre comillas, por supuesto, ¿no? Una normalidad para interpretar, para comprender de lo que está observando. Ustedes saben que, anoche decíamos, un buen porcentaje de los aprendizajes entra por nuestros sentidos, ¿no? Y específicamente por nuestra visión. Entonces, ¿cuáles son ellos? A ver, dice, molesta a sus compañeros cuando tienen esta baja visión, dice, ¿no? Ojos o párpados enrojecidos, ¿no? Puede ser también entonces un signo, ¿no? Que tiene una baja visión, ¿no? Se distrae con mucha facilidad. Claro, si no está entendiendo, si no está comprendiendo, si no está interpretando adecuadamente, se va a distraer, ¿no? Porque no lo está motivando. Ustedes saben cuando una actividad o un contenido le motiva a los estudiantes, ¿no? Lo va a gustar realizar las actividades, ¿no? Y eso pasa también en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades, ¿no? Cuando está tan interesante la clase, no nos damos cuenta que el tiempo está pasando y último hora nos fijamos, hoy había sido hora, ¿no? Qué lindo es tener esos estudiantes que nos comprenden, nos entienden y lo que se está hablando les ayuda bastante a comprender y aprender, ¿no? Otro aspecto, acerca demasiado el cuaderno al escribir, dibujar y pintar, ¿no? Por supuesto. O sea, siente la necesidad de acercar más el cuaderno, el celular, hoy en día, el dibujar, el pintar, ¿no? Entonces, creo que puede ser un signo que debemos tomar en cuenta.
Otro aspecto dice, se pone de costado la cabeza al ver vida. Seguramente porque busca el ojito que mejor ve, ¿no? Entonces busca ese perfil para mirar, en este caso el video, ¿no? O puede ser el celular, o puede ser la computadora en la actualidad, ¿no? Entonces es un signo que debe llamarnos para tomar en cuenta y hacer la intervención correspondiente. Choque de objetos constantes al caminar, claro. Si no observa, si no ve con claridad, por supuesto, va a chocar en los objetos que están a su paso, ¿no? Eso muchas veces puede ser un peligro, muchas veces puede provocar un accidente, entonces conviene tomar en cuenta este aspecto. Dolores de cabeza constante, ¿no? Seguramente por el esfuerzo que realiza para poder ver mejor, de buscar una ubicación, ¿no? Entonces tiene estos dolores constantes de cabeza, ¿no? Se esfuerza mucho al ver objetos, ¿no? O sea, hace gestos de mucho esfuerzo para ver objetos, ¿no? Seguramente por la baja visión que tiene, también él por la necesidad busca una posición para ver mejor, ¿no? Otro aspecto, guiños frecuentes, ¿no? O sea, hace los guiños con la finalidad de ver mejor, pero sin embargo, eh, por esta, por esta baja visión que tienen los estudiantes, hacen esos guiños frecuentes. Entonces, debemos tomar en cuenta. Orzuelos frecuentes, igual, ¿no? En los ojitos, si tienen esta baja visión, pueden tener permanentemente estos orzuelos en nuestros estudiantes. Acá hemos sacado también una parte que poca importancia se da, ¿no? En la actualidad y tiene que ver con el talento extraordinario. No sé si hemos tenido la oportunidad de detectar o por lo menos conocer un estudiante, ¿no? Quien les habla no tuvo la oportunidad. Esperemos que algún día sí, porque quisiéramos ver cómo son estos estudiantes, ¿no? Deben ser muy interesantes, muy motivados en lo que hacen y a ver, vamos a ver algunas de estas características que nos describe y también está en el programa. A ver. Sigamos entonces, Miles. Aprendizajes tempranos y con poca ayuda. Sería una belleza tener todos estos estudiantes, ¿no? Entonces, miren, o sea, lo aprenden rápidamente y con poca ayuda. Comprensión y manejo de ideas abstractas y complejas, ¿no? Seguramente cuando lo comprenden rápidamente ya tienen ideas ya más abstractas, o sea, no parten de lo real, ¿no? De lo vivencial, sino ya abstraen cuestiones, inclusive pueden ser muy complejas, ¿no? O sea, ya más imaginativas, ¿no? Entonces tienen ese tipo de comprensiones estos estudiantes de talento extraordinario. Captan rápidamente las relaciones de igualdad y diferencia, ¿no? O sea, a golpe de vista pueden ver si lo que siempre sale en los periódicos y también en las redes, en el celular, ¿no? Eh, Identifica las igualdades y desigualdades, no sé cómo hay un cuadrito donde salen dos figuras y hay que encontrar las diferencias, ¿no? Entonces, estos estudiantes dicen que lo hacen rápidamente, ¿no? Claro, porque tienen un talento extraordinario y además seguramente tanto la visión, los sentidos tienen muy bien desarrollados, ¿no? Entonces, tienen esta característica. Otro. Conocimiento de un amplio vocabulario altamente avanzado para esa edad, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Ver que hasta en los segundos o tercer años seguramente ya tengan un vocabulario muy avanzado, ¿no? Que se traduce en un buen dominio del lenguaje a nivel expresivo y comprensivo, ¿no? Muchas dificultades de nuestros jóvenes estudiantes hasta en la actualidad tenemos esta debilidad, ¿no? No comprendemos lo que estamos leyendo. Entonces, mire, estos estudiantes tienen esa capacidad de leer y comprender, ¿no? Entonces, veremos si en alguno de nuestros estudiantes ocurre esto, tomar algunos recaudos, ¿no? Ver
cómo nosotros podemos seguir potencializando esta su capacidad en las diferentes áreas, ¿no? Aprende con rapidez y comodidad lo difícil y sabe transferir a las nuevas situaciones, ¿no? Cuánto quisiéramos que nuestros estudiantes todo lo hagan así, o sea, lo que aprende lo aplica en la realidad, ¿no? Lo transfiere a esa vivencialidad que diariamente le toca vivir, ¿no? Otro, constante deseo de conocer el porqué de las cosas. Son curiosos y preguntones. Tienen una extensa gama de intereses y de hobbies, ¿no? De lo que le gusta hacer, ¿no? Mira, qué interesante esta parte, ¿no? Conocer el porqué, ¿no? Si un estudiante nos preguntara por qué ocurre tal cosa, ¿no? Entonces nosotros creo que habría que estar preparados, si no preparados, por lo menos indagar el por qué ocurre tales fenómenos, tales reacciones, porque estos estudiantes seguramente quieren saber eso, ¿no? Más de lo supuestamente, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto. Otro, la comprensión de información y conceptos nuevos, ¿no? O sea, comprenden la información e interpretan rápidamente, ¿no? Para relacionar inclusive con conceptos nuevos. Es otra de las características de estos estudiantes con talento extraordinario. Otro, habilidad y rapidez para hacer, conceptuar y sintetizar, ¿no? Como tienen un talento extraordinario, o sea, sintetizan rápidamente lo que podemos nosotros, qué sé yo, exponer o lo que ellos puedan leer, ¿no? Abstraen rápidamente, pueden conceptuar y sintetizar noticias. Qué interesante, ¿no? Otro, capacidad para utilizar nuevos conocimientos en la resolución de problemas, ¿no? Si es cierto que nosotros como maestros damos una cierta metodología en la resolución de problemas, ellos pueden utilizar otros, ¿no? Y eso sería muy interesante que se pueda aprovechar también para socializar con sus compañeros. Otro aspecto nos dice habilidad para razonar, argumentar y preguntar, ¿no? Otro, conexión entre conceptos diferentes, ¿no? Tiene la capacidad de hacer inclusive mentalmente, seguramente, un cuadro comparativo, ¿no? ¿Qué dice qué y qué dice la otra, el concepto B, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos aprovechar estas capacidades individuales para que también nuestros estudiantes, en la mayoría de los casos, puedan seguir esos pasos en cuanto a esa diferenciación, ¿no? A esa comparación, ¿no? Formulación de principios y generalización por transferencia de aprendizaje, ¿no? O sea, si parten de la práctica, en el caso nuestro, que estamos con las orientaciones metodológicas, seguramente van a ser muy capaces para poder teorizar, ¿no? Sacar una teoría cómo es lo que ha ocurrido en un determinado experimento, de una determinada mezcla, etcétera, etcétera. Entonces, son estudiantes que están en un nivel coeficiente intelectual superior a lo del normal, ¿no? Entonces, a tomar muy en cuenta eso. En la aptitud académica, a ver, en el rendimiento escolar, en la motivación para aprendizaje, ¿cuáles son las características? ¿No? Perseverancia en la tarea. Se puede apreciar, ¿no? O sea, que tienen mucha perseverancia, o sea, no se rinden, si no pueden, muchos de los estudiantes y la mayoría dicen, no, no me puedo, me rindo, a ver, ayúdenos, ¿no? Pero ellos son tan perseverantes y seguramente lo logran, ¿no? Otro, interés por adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Más cuando están en la etapa del preguntón de nuestros niños de cuarto, quinto, el por qué ocurre tantas cosas, creo que puede ser un buen signo que nos permita detectar a estudiantes que tengan estas características, ¿no? Otro aspecto nos dice que la habilidad de aprender con rapidez nuevas técnicas e ideas, ¿no? Eh, todos tenemos nuestros ritmos de aprendizaje, pero también estos muchachos, estos estudiantes con talento extraordinario, dicen que tienen habilidades para aprender, ¿no? En base a nuevas técnicas. Como tienen tanta inteligencia y que pueden cruzar información, seguramente pueden crear una nueva forma de comprender, de aprender, ¿no? Contenidos nuevos, ¿no? Entonces, mire, eso
Esos aspectos tienen estos estudiantes, ¿no? Otro, inusual capacidad para realizar gran cantidad de trabajo, ¿no? Y persistencia en la realización de tareas comprendidas. Entonces, mire, las, los trabajos, las tareas que dan los maestros, estos estudiantes los realizan sin mayor dificultad, ¿no? O sea, como les gusta hacer y son desafiantes a nuevos conocimientos, por supuesto lo van a realizar estas tareas sin ningún problema, ¿verdad? Deseo de superación, ¿no? En ellos existe ese deseo de superación, de una superación personal, ¿no? Seguramente por la condición que tienen, ya ven un futuro que quieren ser, ¿no? Y más aún cuando comprenden ellos mismos que son capaces de realizar tareas abstractas, tareas desafiantes, y eso, ¿no? Les da ese deseo de superación. Autonomía y perfeccionamiento en la ejecución del trabajo, ¿no? Por la capacidad que tienen, son capaces de realizar, ¿no? Autónomamente, ¿no? Seguramente porque el par sujeto no tiene las mismas capacidades, entonces es preferible trabajar solo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a buscar un perfeccionamiento en la ejecución del trabajo, ¿no? Sí es cierto que puede ir fallando, pero por su persistencia, por su rapidez en el aprendizaje, va a buscar siempre llegar a una perfección, ¿no? Interés y apasionamiento por una diversidad de áreas. O sea, no simplemente a estos estudiantes con talento, esto es extraordinario, les gusta un solo aspecto, un solo área, ¿no? Les gustan las diversas áreas que seguramente ellos disfrutan pues al aprender, al sintetizar, al esquematizar un determinado tema, ¿no? Otro nos dice gusto por la lectura. Seguramente este tipo de estudiantes han visto que a través de la lectura uno también puede aprender fácilmente, ¿no? Continúa diciendo, si bien los trabajos escritos son más pobres e incompletos, ¿no ve? Mire, para ellos los trabajos escritos son más pobres e incompletos, ¿no? Porque nosotros desde la realidad, si queremos hacer una experimentación, seguramente tenemos mucho que hablar y más que las recetas que nos presentan en los libros, ¿no? O sea, más que los procedimientos. Por eso que tienen la posibilidad de hacer escrituras más que los trabajos ya escritos, ¿no? Los denomina aquí más pobres e incompletos, ¿no? Otro, buen rendimiento académico y o rendimiento excepcional en alguna materia. O sea, generalmente dice, una de las características también académicas es que tienen un buen rendimiento, ¿no? Y excepcionalmente en alguna materia, o sea, tiene su fuerte en alguna materia, como podemos decir popularmente, ¿no? Son estudiantes muy interesantes que creo que necesitan el apoyo de sus maestros y la comprensión de toda su comunidad educativa, ¿no? Otro, creatividad o pensamiento divergente que se pone de manifiesto. O sea, tienen una creatividad como respuesta a un desafío, ¿no? A un planteamiento de un problema muy divergente, ¿no? Cuando hablamos de divergente, estamos indicando que tienen diferentes posibilidades de solucionar un determinado problema. Y no como la mayoría, ¿no? Queremos buscar uno siempre, o si trabajamos en grupo, una persona quiere hacer valer su opinión, ¿no? Y esa dificultad tenemos, ¿no? Entonces, creo que esta parte también debemos trabajarla como maestros. Otro, curiosidad, tendencia a maximizar el cambio, ¿no? O sea, como les gusta aprender, son curiosos, ¿no? Y quiere aprender a lo máximo, ¿no? Siempre queriendo estar a la vanguardia. Son estudiantes que les gusta aprender rápidamente y también poder variar en lo que ha aprendido, seguir indagando a través de la lectura. Eso es lo que nos describe en estos aspectos, ¿verdad? Otro, capacidad de iniciativa, ¿no? Como está tan desarrollado su cerebro, la cuestión creativa e imaginativa tiene mucha capacidad en cuanto a la iniciativa, ¿no? Pensamiento más productivo que reproductivo, o sea, pensamiento más de invención de cosas nuevas que repetir, ¿no? Entonces, no les gusta mucho repetir, diré, más al contrario, les gusta ser más productivo, ¿no? Generar cosas nuevas
para que se pueda ir mejorando y no simple reproductor de consignas, reproductor de metodologías y de aprendizaje. Otro, creación de ideas y procesos novedosos, ¿no? Se complementa con lo que anteriormente decíamos. Estos estudiantes con talento extraordinario crean nuevas ideas y procesos novedosos. Otro, soluciones originales a problemas, ¿no? Generalmente nosotros nos basamos en algunos modelos de cómo se ha solucionado y seguimos espacio, ¿no? Pero estos estudiantes con talento extraordinario tienen soluciones originales, o sea, son cada vez genuinas. ¿Qué quiero decir? Cada problema lo van trabajando con una solución diferente a la anterior. Otro, producción de trabajos únicos, vitales y sorprendentes, ¿no? Si son sus trabajos originales como respuesta a un problema, por supuesto su producción van a ser única, ¿no? Importantes y más que a uno va a sorprender. ¿Por qué? Porque encuentra varias alternativas de solución a un determinado problema, ¿verdad? Otro, composición y adaptación de juego, música, ¿no? Como tiene la habilidad de comprender, de entender, fácilmente, dice, puede hacer adaptaciones de juego, adaptaciones de música, etcétera, etcétera. Y finalmente, les gusta la originalidad, ¿no? Algo que sea de ellos, ¿no? Algo que haya nacido de su creatividad, de su imaginación. También la fluidez ideacional, o sea, las ideas fluyen permanentemente, ¿no? Si nosotros no los vamos a comprender, por supuesto, los vamos a desmotivar, ¿no? Inclusive esas capacidades, esas ganas de poder aprender con mayor facilidad, se les puede desvanecer, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿no? Hasta ahí, por favor, son los instrumentos que nos puede servir en algo, ¿no? Para comprender y detectar lo que se va trabajando en educación en los diferentes niveles y modalidades. Seguro que son instrumentos que nos puedan ayudar un poquito a ver dónde nosotros debemos dar una importancia para hacer una intervención, ¿no? Creo que esa es la tarea de nosotros. Por eso estamos un poquito recalcando permanentemente que tenemos una población de beneficiarios directos que son nuestros estudiantes tan diverso, ¿no? Y esa diversidad nosotros debemos estar preparados para responder, ¿no? Nuestra colega lo decía con mucha pertinencia cuando decía, ellos son vienen de diferentes lugares, son tan culturalmente diferentes. Entonces, nosotros como maestros, como profesionales de educación, tenemos que ser capaces de responder, ¿no? Entonces, seguramente estos instrumentos que les doy como sugerencia puede ayudar a ver estos elementos y nosotros como educadores adecuarlos, ¿no? Les decía, en la parte derecha, ustedes pueden poner, a ver, una sugerencia sería siempre, a veces nunca, ¿no? Entonces, a ver, pronuncia con dificultades algunos fonemas, ¿no? Podemos ir marcando eso, ¿no? Ahora, no sé, otros pueden hacer como escala, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pronuncia con dificultades algunos fonemas, pueden poner, si tiene alguna dificultad, poca dificultad, dos. Si tiene mucha, cuatro o cinco, ¿no? Eso ya dejo al criterio de ustedes que los puedan acomodar fácilmente de acuerdo a la necesidad que cada uno de ustedes como maestro tenga, ¿no? No sé si hay alguna cuestión. Adelante, por favor. Si necesita alguna parte más ejemplificar o comentar, no sé, lo dejo abierto, por favor. Adelante. Muy bien.
Creo que con esto estaríamos finalizando. Nuevamente les digo que para mañana ya van a tener la actividad del foro y la tareita que van a realizar durante esta semana con relación a lo que hemos desarrollado en estas dos sesiones para que pues, los permita consolidar los aprendizajes también, ¿no? Nos permita comprender y tener una ayuda a memoria para en algún momento recordar de qué se ha hablado. Entonces, voy a coordinar con los que administran este programa para que ustedes oportunamente tengan estas consignas de trabajo, queridos colegas. Con estas palabras vamos a cerrar. Creo que es día domingo. Disfruten de su domingo. Esperemos que el resto de jornada lo pasen muy bien. Muy bien, queridos colegas, muchas gracias. Entonces nos estaremos viendo eh, el próximo fin de semana, ¿ya? Oportunamente seguramente van a mandar el horario y nosotros vamos a cumplir con lo que nos digan los que administran el programa. Muy bien, hasta otra oportunidad entonces, queridos colegas. Vamos a finalizar de esta forma. Buenas tardes, Liz. Hasta luego. Gracias. Ah, hasta luego, hasta luego.